Fotocrea 33 presenta. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a las clases de fotografía. El día de hoy hablaremos qué lente usar y sus diferencias. Clase 13 de fotografía. Existe una gran variedad de lentes u objetivos para nuestras cámaras. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna clase de fotografía. Solo haz clic en la campanita de abajo. También me encantará leer tus comentarios que puedes escribir aquí mismo abajo. Bueno, empezamos. Existen muchos tipos de lentes, tamaños, marcas y por supuesto diferentes precios. Pero también cada objetivo o lente tiene una función en especial. El lente u objetivo es la parte que se integra a la cámara por delante y es por donde pasa la luz y llega a la película o al sensor en el caso de las cámaras digitales. El lente va a lograr que la imagen sea bien definida y que tenga una cierta perspectiva. Si el lente no es bueno, la imagen no será muy buena y la resolución tampoco. El lente es una parte fundamental de la cámara, podemos decir que es como el ojo de la cámara y es la parte más importante de esta. Por dentro, el lente está hecho con los llamados elementos ópticos, los cuales son pedazos de cristal o vidrio o acrílico, depende del material que se elija en esta cámara. Y estos elementos se encuentran separados o juntos, de diversas formas, cóncavos, convexos, bicóncavos, biconvexos. Hay algunos que tienen más elementos y hay otros que tienen menos. Y dependiendo del tipo de lente, será la perspectiva final. El precio también dependerá de todo lo anterior. Todas las cámaras contienen un lente, ya sea intercambiable, que se pueda desmontar y poner otro. Otras cámaras vienen con lente fijo. Sin embargo, es importante saber cómo funcionan sus distancias focales, es decir, sus medidas. Lo que hace cada lente es abarcar un diferente rango de ángulo de perspectiva. Aquí hay varios ejemplos como de una escena se pueden usar varias medidas de lente y la perspectiva es muy diferente, cercana o lejana, sin haberse movido del sitio que está fotografiándose. Pero vamos a aprender un poco de cada objetivo o lente. Por ejemplo, existen los lentes estándar o normales, que tienen una medida aproximadamente de 50 milímetros o 55 milímetros y es el que se asemeja más a nuestra visión. Los grandes angulares o gran angular, como su nombre lo dice, tienen mucho ángulo de visión y van a poder incluir más. La medida aproximada es de 14 milímetros hasta 35 milímetros. Se usarán más para fotos grupales o paisajes amplios o aéreos o inclusive para fotos de lugares interiores muy pequeños que se puede utilizar esto también para hacerlos verse amplios. Los telefotos o supertelefotos desde 80 milímetros hasta 600 milímetros, por ejemplo, logran acercar aparentemente objetos o sujetos lejanos y también excluyen mucho por lo mismo que su ángulo de visión se va cerrando. También su profundidad de campo, es decir, el fondo se verá afectado. Entre más distancia focal que tenga, será más borroso o difuso el fondo. También se preguntarán al comprar un lente qué capacidad de luz tiene ese lente y se referirá a la apertura que tendrá un telefoto, por ejemplo, ya que con esto se pierde mucha luz al cerrarse su ángulo de visión. Pero si tiene una apertura muy abierta, será muy buena su luminosidad, pero será mucho más caro el lente.
También están los lentes macro, que sirven como super close-ups, para acercarse a un objeto y verlo con mucho más detalle, aunque este sea muy pequeño. O el fish eye, lente de pescado, para dar un efecto, por ejemplo, de 180 grados o deformar la imagen con un propósito de efecto especial. Tenemos los que combinan medidas, es decir, que en uno solo son varias las medidas, y estos son los llamados zoom, como de 35 a 80 milímetros, 70 a 135 milímetros, 135 a 300 milímetros u otros más potentes. La variación depende de la marca. Un tip muy importante, por ejemplo, es usar el lente de 135 milímetros para fotos de retrato, ya que uno no está tan cerca del sujeto o modelo y lo deja actuar confortablemente, aunque por medio de la cámara y el lente se esté tomando una fotografía con un acercamiento bastante grande. ¿Y cómo saber qué medida de lente estoy comprando? Aquí, por ejemplo, indica 12-40 milímetros, que significa que es un zoom, ya que no está haciendo una distancia focal solita como medida fija, sino está diciendo que es un rango de 12 a 40 milímetros, lo que nos indica que es un gran angular. También nos da el número 2.8, que si vieron el video de la apertura comprenderán que 2.8 se refiere a la F, que es la apertura, la cantidad de luz que va a entrar, y esta es bastante buena. Hay lentes caros como cámaras caras, y cámaras caras que pueden tener objetivos o lentes alternativos con marcas ajustables y que son más económicos, como el Tamron, el Sigma, el Quantareye, y algunos son compatibles con diferentes marcas. Sin embargo, si se va a comprar una cámara cara, sería una pena tener que ponerle un lente que no tenga la misma calidad. Sin embargo, por el contrario, si tiene una cámara a la que se le pueda añadir un lente de muy buena calidad, la resolución de sus fotos serán superiores, aunque la cámara no sea tan buena. Por último, les platico que la tecnología y lo práctico también nos da oportunidades con la llegada de lentes que se le añaden a los teléfonos celulares, logrando una alta calidad en sus fotos a pesar de ser tomadas con celulares. Pero la forma de escoger un lente ya dependerá del uso profesional, cotidiano o de hobby que ustedes le quieran dar. Espero hayan aprendido mucho y les haya quedado claro el tema de los lentes, algo importantísimo en la fotografía. Y nos vemos hasta la próxima. Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.